Carolina Fernández, soy abogada asesora en la unidad de estudios del primer Tribunal Ambiental y es un gusto dar inicio a este segundo coloquio denominado Medio Ambiente y Nuevas Tecnologías, que se enmarca en el segundo ciclo de coloquios que hemos llamado Desafíos Medioambientales y que organiza este tribunal. Le damos la más cordial bienvenida a las y los participantes que se han conectado. Saludamos a nuestra ministra presidenta del tribunal y agradecemos muy especialmente su presencia a los expositores. La estructura de estos coloquios consistirá en 2 exposiciones de una duración de 25 minutos cada una, y yo les avisaré cuando queden 3 minutos para que finalice su tiempo. Les recordamos que las personas que participen en 3 o más coloquios podrán solicitar su certificación al correo electrónico unidad.estudios@1ta.cl. Invitamos al público a que realicen sus consultas por escrito en la caja de preguntas y respuestas, las que serán respondidas al final de las exposiciones. Les comento además que el coloquio está siendo grabado y quedará disponible en el canal de YouTube del tribunal. Para dar inicio, invitamos a la ministra presidenta del Tribunal Ambiental, señorita Sandra Álvarez, para que nos dé sus palabras de bienvenida. Bueno, y primero que nada, buenas tardes ¿no es cierto?, los expositores. En este caso, hoy día tenemos al doctor Jaime Hernández Palma, profesor asociado de la Universidad de Chile de la Facultad de Ciencias Forestales. Y también tenemos en pantalla al doctor Marcel Tessá Manríquez, que actualmente es jefe de la División de Políticas Públicas del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación. El agradecimiento obviamente a ambos por su disposición, también por el tiempo que le van a dedicar, ¿no es cierto?, hoy día en transmitir, y normalmente es el ítem de estos coloquios de manera simple, directa, las temáticas en las cuales ellos son especialistas. Y por supuesto el agradecimiento a todos aquellos que nos conectan en estos siglos de coloquios, que, como lo conversábamos un poquito antes con el profesor Hernández, son una apuesta, porque son en materias muy especializadas. Hoy día los 2 expositores que tenemos van a abordar un tema general, que es medio ambiente y nuevas tecnologías. ¿Cómo no, ¿no es cierto?, entender que no son esenciales hoy día para mejor conversar con lo que significa esencialmente los ecosistemas, sistemas de protección, hacia ¿cómo se llama?, el medio ambiente, el mejoramiento muchas veces continuo asociado a ello. Y sin más, entonces, simplemente darle las gracias, indicarle siempre a la audiencia que el objeto de estos coloquios no es otro, sino transmitir de manera lo más simple posible, lo más directa, de manera gratuita, divulgación de conocimiento que hacen los profesionales nacionales a pulso, en general, dentro, ¿no es cierto?, de sus áreas de investigación y desde sus distintos trabajos y puestos que tienen. Así que, sin más, agradecida, dejo, ¿no es cierto?, el espacio para que cada uno pueda iniciar su exposición. Y solo una pequeña semblanza respecto de cada uno de los expositores. Por orden, expone primero el doctor Jaime Hernández. Él, como les decía, es ingeniero, ¿no es cierto?, forestal de la Universidad de Chile, doctor ingeniero de montes por la Universidad Politécnica de Madrid, tiene un postítulo en geomática de la University College de Londres, y su investigación en general se ha centrado en lo que dice relación con la aplicación y desarrollo de técnicas de análisis geoespacial para la evaluación y monitoreo de los recursos naturales, conservación de la naturaleza, áreas urbanas y también ecología de paisajes. Por lo tanto, hoy día, muy ad hoc con su especialidad, ¿no es cierto?, y su centro de investigación, su ponencia corresponderá a la percepción remota y análisis geoespacial para el monitoreo del medio ambiente. Como dato anexo para la audiencia que está aquí, para nosotros, esto que se refiere a monitoreo geoespacial, no sabe lo esencial que es en algunas causas, sobre todo en el norte de Chile, donde debemos cubrir, ¿no es cierto?, amplios territorios
para poder observar la realidad en la que tienen y la evolución que han tenido a partir de los distintos hechos que nos exponen en las causas que tenemos. Así que es de especial interés para el tribunal. Y luego, ¿no es cierto?, expondrá el el doctor Marcel Tessá. Él, de su profesión de origen es licenciado en Filosofía de la Universidad Católica de Valparaíso. También tiene un magíster y doctorado en Ciencia Política en la Universidad Católica de Lovaina de Bélgica. Y actualmente es académico investigador del Centro de Investigación de Desarrollo Regional y Políticas Públicas de la Universidad de Los Lagos. Su actividad en general se ha concentrado en el área de posgrado, por ejemplo, en lo que corresponde a ciencias sociales, gestión del Estado, y también es revisor de revistas científicas tanto en Chile como en América Latina y evaluador de la Agencia de Investigación de Chile. La exposición hoy día del doctor Marcel es Institucionalidad y Gobernanza Ambiental, una mirada desde el Ministerio de Ciencia, muy ad hoc también, porque en definitiva él hoy día ejecuta, ¿no es cierto?, su labor en el Ministerio de Ciencia. Y como yo digo, los servicios públicos tienen una gran característica que se manejan con los recursos, ¿no es cierto?, que tienen, que son escasos. Tienen que tratar de mantener siempre al personal lo más capacitado posible, y las decisiones que toman afectan a gran parte de los ciudadanos. Así que agradecida a ambos y tienen todo el espacio, ¿no es cierto?, para sus respectivas exposiciones. Gracias. Muchas gracias, ministra, por sus palabras. Bueno, como bien señaló la ministra, el tema que revisaremos el día de hoy es de especial interés en la actualidad, en que gracias a los avances tecnológicos podemos acceder a imágenes, datos e información que se transforman en un insumo para la toma de decisiones, y sobre esta materia profundizará nuestro primer expositor, el profesor Jaime Hernández Palma, quien nos trae la ponencia Percepción remota y análisis geoespacial para el monitoreo del medio ambiente. Profesor Hernández, puede iniciar su presentación. Muchas gracias. Ok, buenas tardes. Gracias, ministra, por sus palabras, y buenas tardes a todos los expositores y asistentes a este seminario en línea. Voy a compartir mi pantalla. Karina, ¿me avisa si estamos ok para empezar, por favor? Puede comenzar, profesor, no hay ningún problema. Ya, se está viendo bien. Bueno, ¿sí? Mi exposición, como ya se anunció, versa sobre el uso de herramientas de percepción remota para análisis geoespacial y el monitoreo de los diferentes componentes del medio ambiente. Si alguien me quiere ubicar, ahí está mi correo. He ordenado la presentación en 4 grandes partes. Creo que es importante establecer unos conceptos iniciales, son más o menos técnicos para poder entender bien el resto de la presentación. Después voy a hablar un poco de los datos que usamos en análisis espacial, y me voy a referir también a los métodos que están rápidamente evolucionando hoy día, para terminar con un conjunto resumido, dado el tiempo, de aplicaciones de esta tecnología. Entonces ese va a ser el orden de mi presentación. Conceptos iniciales. Pensé que era relevante, sobre todo para personas que no han visto esta tecnología antes, entender cómo funcionan los sistemas de teledetección. Acá hay una figura muy simple que muestra entonces cómo funciona. Tenemos una fuente de energía, que preferentemente es el Sol, que emite una cierta cantidad de energía como ondas electromagnéticas que viajan por el espacio, interactúan con la atmósfera, atraviesan la atmósfera e interactúan con los objetos que están sobre ella. Pueden ser arenas, puede ser vegetación, puede ser suelo desnudo, puede ser un salar. Y una parte se refleja en todas las direcciones. Si sobre la superficie que está siendo observada tenemos una cámara, un sensor montado en un avión, hoy día también usamos drones, o también puede ser a un nivel mayor, un satélite, esa energía se capta y se transforma en imágenes que finalmente llegan a tierra, se preprocesan y llegan al usuario final para su utilización para los fines que estime conveniente. En términos simples, lo que tenemos son imágenes. Aquí hay una imagen de Santiago, una imagen de un bosque, una imagen del norte cerca del Bofedal
que está ahí en Arica y Parinacota. Así se obtiene en general la información. Aquí, eso sí, tengo que hacer un alcance. Esta flecha que está representada por la letra B es lo que se refleja, pero aquí hay una flecha que tiene la letra C y que no es producto de la reflexión de la luz solar, sino que es producto de una emisión de energía, producto de la temperatura a la que están estos cuerpos sobre la superficie terrestre. Entonces hay sensores especializados en captar energía reflejada y hay otros sensores especializados en captar energía emitida debido a la temperatura a la que están los cuerpos. En ese caso se producen imágenes termales. Estos datos, no quiero entrar en mayores detalles, pero las imágenes corresponden a un formato que nosotros le llamamos raster. Y las imágenes básicamente son celdas que llamamos píxeles, que tienen números. Estos números representan alguna variable biofísica, por ejemplo, cantidad de energía reflejada, cantidad de energía emitida, como comenté anteriormente, pero pueden representar cualquier cosa, pueden representar la elevación sobre el nivel del mar, pueden representar la cantidad de agua que hay en un lugar, pueden representar la elevación sobre el nivel del mar, etc. Entonces las imágenes no tienen colores ni tonos de grises como pensamos, las imágenes solo contienen números. Son los software que usamos en nuestro celular, en nuestro computador, los que interpretan esos números y les asignan un color solo para visualizarlos. Entonces las imágenes contienen datos, contienen números, que los software que usamos los transforman en colores. Es un concepto importante para entender, hay información dentro de las imágenes. Y el otro tipo de datos, que tal vez es más común para nosotros y lo podemos entender mejor, son los que uno tiene en los mapas, por ejemplo, los que usa Google Maps o Waze, en donde usando puntos, líneas y polígonos, podemos representar cualquier cosa sobre la superficie terrestre, polígonos urbanos, carreteras, posiciones de algún lugar. Entonces, esto es diferente al formato anterior que son raster, porque estos son coordenadas en el espacio. Estos dos conjuntos de datos, los vector y los raster, son los que usamos finalmente en análisis geoespacial. Y vamos a hablar un poquito de esos datos, porque lo que acabo de mencionar son los formatos en donde se almacenan estos datos. Y en primer lugar, quiero hablar de percepción remota. Hablé de la energía electromagnética, que es la luz solar, por ejemplo, que nos llega desde nuestro Sol. Hay varias teorías para explicarla. Una dice que son partículas, fotones, y hay otra que dice que son ondas ondulatorias, o ondas, energía que va ondulando de forma sinusoidal en el espacio. Y solo lo comento porque hay un parámetro que es súper importante que conozcamos, y que es la distancia que hay entre un máximo y el siguiente máximo en un ciclo. Porque esa distancia se puede medir con una regla, por ejemplo, si fuese en centímetros o metros, pero a veces esa distancia es muy pequeña. Entonces, en función de ese parámetro, que es la longitud de onda, que es la distancia entre el máximo de un ciclo y el máximo del siguiente, hay diferentes tipos de energías electromagnéticas. Todos han escuchado los rayos gamma, rayos X, rayos ultravioleta. Este tipo de energía tiene una longitud de onda muy pequeña y pasan muchos ciclos por segundo, por lo tanto son bien dañinas. Hacia el otro lado tenemos la región de las microondas y las ondas de telecomunicaciones, cuya longitud de onda es muy grande, centímetros, incluso metros. Los seres humanos solo vemos una pequeña porción de este tipo de energías, y son las energías electromagnéticas que van entre 0,4 a 0,7 micras. Micras es una pequeña cantidad, muy pequeña, una distancia muy pequeña, que se puede medir. Entonces, de toda la posibilidad de energías electromagnéticas que hay y que provienen del Sol y de otros astros, nosotros los seres humanos solo vemos una pequeña proporción. Y a esa pequeña proporción le llamamos espectro visible. Entonces aquí hay una caracterización, no me voy a detener mucho, solamente que aquí está ya qué longitud de ondas son los que nosotros vemos como azul, verde, rojo. El infrarrojo reflejado es muy importante para estudiar la vegetación y cómo va variando la calidad y la sanidad de esa vegetación. Y se ven acá longitudes de onda un poco más grandes, se asocian a energía emitida, que están directamente relacionadas con la temperatura de los cuerpos. ¿Bien? Entonces hay sensores remotos pasivos que son capaces de captar la cantidad de energía que se refleja
desde la superficie terrestre. Uno de los principales sensores que tenemos aquí es un programa que ha sido financiado desde mediados de los 70 por la NASA, la Agencia Espacial Estadounidense, y se llama Landsat. ¿Por qué es tan importante? Porque mantiene un conjunto de satélites de manera continua y comparables entre ellos en el tiempo. Entonces nos permite hacer monitoreos de largo plazo. En Chile, por ejemplo, tenemos imágenes en el norte, que a ustedes les interesa, más o menos de mediados de los 80 hasta ahora. Muchas imágenes. Entonces podemos ir viendo cómo, por ejemplo, ha aumentado la ciudad de Calama, cómo ha crecido, cómo han ido modificándose los humedales. Y cómo tiene información para muchas más bandas del espectro que el visible. Tiene información en el infrarrojo, en el termal también. Tengo la posibilidad de generar imágenes que no son como las que vemos nosotros en color verdadero. Estos son falsos colores. Entonces aquí estoy usando el infrarrojo para reflejar o destacar mucho más en tonos rojizos la vegetación. Esta la de al lado usa unas bandas que destacan los terrenos agrícolas con más humedad y con más verdor. Entonces, tener la posibilidad de usar otras fuentes de energía en las imágenes me permite ver cosas que los seres humanos a simple vista no podemos hacer. Hay otra fuente de datos, porque Landsat es gratuito, de acceso libre en estos momentos. Es su competidor y colaborador al mismo tiempo de la Agencia Espacial Europea, la ESA, que se llama Sentinel-2, que también tiene una cantidad importante de bandas en el rango visible del espectro, en el rojo, en el infrarrojo cercano, también en el infrarrojo de onda corta. Y también puedo hacer más o menos lo mismo que puedo hacer con las imágenes Landsat. Puedo destacar cosas que a simple vista no puedo, usando el infrarrojo cercano y el infrarrojo de onda corta. Aquí hay una vista del Salar de Atacama. Por supuesto, y esto ya nos salimos de los que son gratuitos y nos vamos a los que son pagados. Hay una tecnología increíble hoy día. Tenemos este satélite WorldView 3, que lo usamos bastante, por ejemplo, en aplicaciones urbanas, porque el píxel de lo que veíamos antes en Landsat era 30 por 30 metros, Sentinel 20 por 20 metros, 10 por 10 metros. Pero el píxel, o sea, la mínima unidad que nosotros podemos ver con WorldView 3, son 31 centímetros. Y además tiene una mayor cantidad de bandas, son 16 bandas. Entonces este es un satélite súper espectral. Y además tiene la capacidad de revisita diaria. Landsat pasa por el mismo lugar cada 16 días. Esto pasa todos los días con píxeles más pequeños y con más bandas. Claro, es mucho más caro. Estamos hablando del orden de 15 a 30 dólares por kilómetro cuadrado, con un mínimo de 250 kilómetros cuadrados. Pero a veces se justifica hacer esta inversión y uno puede tener esta información muy rápidamente en el escritorio para trabajar. Por el otro lado, tenemos otro conjunto de sensores que no son pasivos, que no dependen de la luz solar, sino que son activos. Es decir, generan su propia energía y son capaces de percibir la cantidad de esa energía que se devuelve. Entonces pueden funcionar de noche y, por ejemplo, son útiles para detectar la estructura de lo que hay abajo. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí el LIDAR, que son pulsos láser, y lo que se genera con esa tecnología es una nube de puntos tridimensionales que informa acerca de la estructura. Entonces puedo detectar vegetación, puedo detectar fallas, puedo detectar estructuras sobre la superficie de la Tierra. Y el otro es radar, que funciona como los radares que nosotros conocemos, solamente que estos dispositivos son capaces de, con la retrodispersión, que es la cantidad de energía que se devuelve, generar una imagen que es muy sensible a la rugosidad y a la estructura del terreno y también a la humedad que hay en ese terreno. Entonces tenemos por un lado los pasivos y por otro lado los sensores activos. Por el otro conjunto de datos, porque los que hablé recién son raster, son imágenes, los vectoriales, hay un conjunto de mapas vectoriales disponibles en el país. Está el IDE, que es la infraestructura de datos espaciales de Chile, en donde se resume y se centraliza la información de casi todas las fuentes de información cartográficas que hay en el país. Están los datos del INE. Un sitio que yo recomiendo bastante es el de la mapoteca del Congreso Nacional, porque está toda la división administrativa política de Chile, están los ríos, está la red de caminos, la red hidrográfica,
y son los datos oficiales de la República. Por supuesto, ministerio, hay varios ministerios, aquí yo solamente pongo dos, CONAF, el Ministerio de Obras Públicas, que tienen sus sistemas de información territorial y muchas de esas capas de información se pueden bajar. Por ejemplo, en CONAF está todo el dato acerca del catastro de vegetación nativa, y son datos como polígonos que se pueden bajar gratuitamente sin ningún problema. Entonces existe también una gran cantidad de datos vectoriales que se pueden usar. Entonces eso era respecto de los datos. ¿Qué hacemos ahora con esos datos? Entendemos que hay imágenes, que son los rasters, y que hay datos vectoriales, que son los caminos, las divisiones administrativas, etc. ¿Qué hacemos con toda esa información? Bueno, una de las principales tareas, y la seguimos haciendo hasta ahora, es lo que se llama detección de patrones espectrales. Es decir, si yo conozco cómo es la cantidad de energía que se refleja desde un objeto en el espectro visible, en el infrarrojo cercano o en el infrarrojo de onda corta, yo podría, sin ir a terreno, saber qué tipo de objeto es el que está ahí. Por ejemplo, la vegetación no refleja mucho ni en el azul ni en el verde, ni en el rojo, perdón, refleja un poquito más en el verde, y por eso la vemos verde. Los seres humanos solo vemos en esta porción del espectro, y por eso vemos la vegetación verde. Pero si pudiésemos de alguna forma ver la reflexión del infrarrojo cercano, veríamos la vegetación de infrarrojo cercano, porque es la zona del espectro en donde la vegetación más refleja. No sabemos cuál es ese color, nunca nadie lo ha visto, solo podemos simularlo para hacer la visualización. Entonces, si yo consigo información espectral a través de una imagen y veo que un píxel en particular, su firma espectral tiene esa forma, yo inmediatamente sé que es vegetación. Si es una firma espectral más plana, voy a decir que es suelo. Si es mayor en el visible y baja mucho la reflectancia en el infrarrojo, voy a detectar que es agua. Entonces, así, hay catálogos de firmas espectrales que yo puedo construir con sensores hiperespectrales o con mayor cantidad de bandas, que me permiten detectar tipos de suelo, por ejemplo. Si son más arcillosos, más arenosos, más limosos. Puedo detectar también la presencia de algunos minerales. Esto se usa mucho en minería. Puedo detectar si hay mayor presencia de granito, por ejemplo, o de cuarzo en un cierto píxel. Aquí está repetido. Y aquí también diferentes tipos de vegetación. Por ejemplo, si son pinos, si son hojas caducas o es solamente pasto. ¿Qué hemos hecho con este tipo de información? En nuestro laboratorio, por ejemplo, hicimos el primer land cover, que es un mapa, un raster, una imagen en que cada píxel tiene asignado qué cobertura de suelo, qué objeto biofísico hay sobre cada píxel. Y aquí muestro, por ejemplo, el resultado para uno de los salares. Entonces nosotros podemos detectar el cuerpo de agua, la extensión del salar y el suelo desnudo. Y eso lo hicimos para todo Chile, y cada píxel aquí son 30 por 30 metros. Y eso lo hicimos en forma automática, y este producto está disponible, por ejemplo, antes no lo teníamos. Y con esta tecnología podemos hacer mapas de este estilo. Actualmente ha pasado mucho entre lo que conté recién y lo que voy a contar ahora. Pero, ¿cuáles son los métodos que usamos para decir que en este píxel hay vegetación, o es un pino, o es un eucalipto, o es un árbol nativo, o es un humedal, por ejemplo? En este momento estamos usando técnicas de deep learning y de machine learning, de inteligencia artificial. Entonces, lo que hacemos es meter mucha información de cada píxel, que son aquí representadas por estos puntos rojos. Por ejemplo, cuánto es la reflectancia en el rojo, cuánto es la reflectancia en el infrarrojo. Calculamos otros índices espectrales, le agregamos la elevación del terreno, la precipitación del terreno, muchas variables. Y él simula lo que haría una red neuronal cerebral. Hace combinaciones, junta cosas, y al final clasifica con respecto a las clases que yo quiero que clasifique. Por ejemplo, tipos de especies. Para eso le tengo que entrenar, le tengo que enseñar, le tengo que dar muchos ejemplos, diciéndole, mira, en este píxel este es un roble, aprende, y este también es un roble, y va aprendiendo. Y de esa forma, cuando ya aprende lo suficiente, puede hacer una predicción después en un lugar en donde yo no lo entrené. Y aquí, por ejemplo, tengo una comparación. ResNet es un tipo de red neuronal en donde el error ya es
menor al 10%. Esta es una gran exactitud usando estas imágenes de alta resolución espacial. Entonces hoy día estamos logrando con Deep Learning mejorar muchísimo la identificación de objetos y los errores son bastante bajos y queda mucho todavía por avanzar porque ustedes, como saben, la inteligencia artificial va aumentando su potencial día a día. Otra cosa que hacemos es ver cómo varía en el tiempo un objeto. Por ejemplo, esta es la Parque Nacional La Campana, y este punto de acá, no sé si se alcanza a ver ese amarillo, son robles de Santiago. Y esto que está acá es un índice de vegetación que calculamos con dos bandas, del rojo y del infrarrojo cercano, que se llama NDVI. Es un índice que indica el vigor fotosintético. Y usamos Landsat mensuales y con eso hacemos interpolación casi diaria de cómo varía el vigor fotosintético de los robles en el año. Obviamente en primavera tiene un máximo, verano, otoño, invierno, y este ciclo fenológico de vigor fotosintético, de cuánto está creciendo la vegetación, se puede monitorear. Entonces sabemos y estamos usando este tipo de análisis para ver el impacto del cambio climático. Se puede usar en los humedales, por ejemplo, para ver cómo está el vigor fotosintético, si baja la napa freática de un humedal, por ejemplo, producto de alguna alteración antrópica. Entonces se puede usar también en términos temporales, porque estas imágenes son muy frecuentes en el tiempo. Esta es otra forma de hacer análisis multitemporal. Aquí tenemos un mapa de usos y coberturas de suelo de la región del Maule, en la costa, y ahí presento la configuración de coberturas y usos de suelo del año 99, del 2007 y del 2017. La verdad es que nosotros las tenemos anuales y podemos ir evaluando año a año exactamente cuánto cambió, de qué clase a qué clase cambió y evaluarlo. Y ver, por ejemplo, aquí en el 2017, esto que se ve en naranja, fue el mega incendio de las máquinas, ¿se acuerdan? Que afectó casi 300.000 hectáreas. También lo que podemos hacer es detectar patrones espaciales. Aquí, usando también imágenes satelitales, detectamos que la actividad forestal, por ejemplo, que es muy típica en esa zona, no es al azar, sino que tiene ciclos de 2 a 4 años y se concentra en clústeres, en grupos espaciales de más o menos 50 kilómetros cuadrados. Esto no se sabía. Y nosotros haciendo análisis espaciales y haciendo análisis de cómo está la distribución espacial de las cosechas, detectamos este tipo de patrones espaciales que no son evidentes a simple vista. Otra cosa que hacemos es no trabajar píxel a píxel, sino que juntar píxeles que son parecidos entre ellos. Por ejemplo, cuando tenemos imágenes de mucha precisión, o sea, los píxeles son muy pequeños, por ejemplo, de 30 por 30 centímetros, van a haber muchos píxeles iguales dentro de la copa de un árbol, que son varios metros. Entonces, ¿qué hacemos? Juntamos píxeles parecidos, similares estadísticamente, y armamos lo que se denomina objetos. Y clasificamos y caracterizamos objetos y no píxeles. Entonces, hay diferentes maneras de armar esos objetos, y hay objetos hijos y objetos padres, porque parte de una copa se transforma en una copa, pero muchas copas juntas son un rodal, y muchos rodales juntos son un bosque. Entonces también hay una forma jerárquica de trabajar con estos objetos. Es bastante útil esto y requiere un poco más de procesamiento. Esto lo hemos probado, por ejemplo, aquí, esto es, me parece que es 7 Hermanas en Valparaíso, y queríamos detectar dónde estaban las palmas chilenas, dentro del bosque esclerófilo. Entonces hicimos esta aproximación usando objetos, juntamos píxeles que se parecían, y además está la posibilidad de decirle, además, si ese objeto tiene forma de estrella, es una palma. Entonces aumentamos también bastante la precisión y la exactitud de nuestros resultados usando este enfoque orientado a objetos. Espero no haberlos abrumado, espero no haber sido muy rápido con mi explicación, pero es un resumen bastante general y, de los métodos. Ahora, ¿para qué usamos todas estas cosas? Y también tengo una selección de aplicaciones. Varias preguntas. Por ejemplo, podríamos usar análisis geoespacial para decir dónde está la mejor localización para. Si queremos, por ejemplo, proteger una cierta área silvestre o una cierta proporción del territorio y encontrar sitios, hábitat para la huiña, podemos hacer un modelo en donde tenemos raster, imágenes de elevación del terreno,
calculamos la pendiente, tenemos los usos de suelo, la red hídrica, hacemos un modelo ponderado y de acuerdo a valores que sabemos son importantes para la especie, podemos detectar los sitios que son importantes como hábitats para la hueña, como un ejemplo. Otra cosa que es bastante común es un análisis de distancia-proximidad. Si yo quiero llegar del punto A al punto B, por ejemplo, podría ser la línea recta, pero si hay un cerro, la ruta de menor costo es por abajo, obviamente, y eso se puede hacer automáticamente con los niveles digitales del raster de elevación. O si quisiera decidir dónde poner la próxima estación de servicio o la próxima, el próximo punto de reciclaje, y yo sé dónde están los puntos de reciclaje ya en la ciudad, bueno, puedo ver los que están a mayor distancia, que aquí están los colores amarillos. Ahí son los principales sitios para poner el nuevo punto de reciclaje o poner la nueva bomba de servicio, lo que ustedes quieran. Otras cosas que hacemos son análisis de densidad. Aquí en la figura de arriba tengo los incendios que ocurrieron durante 20 años en la zona central de Chile. Si yo hago un análisis de densidad, o sea, qué tantos incendios se produjeron por unidad en superficie, se acumulan en la región de Valparaíso y en Concepción. Pero si yo hago el análisis no de la posición, sino que de la magnitud de los incendios en esos puntos, cambia, el resultado me dice que está aquí en el Maule, donde hay mayor cantidad de biomasa. Análisis topográfico, si yo tengo información en un raster de la elevación, a partir de la elevación sencillamente puedo detectar automáticamente la red hidrológica, puedo hacer análisis de intervisibilidad, calcular las cuencas hidrológicas, etc. A veces lo que quiero, y esto es muy común, por ejemplo, en la ciudad cuando tengo estaciones de monitoreo de contaminantes, pero quiero obtener la superficie completa. Entonces yo a partir de algunos datos muestrales puedo hacer interpolación, y aquí se usa geoestadística, para obtener la superficie completa de esa variable que me interesa estudiar. O análisis de redes, esto se hace netamente con vectores, y aquí necesito definir las topologías asociadas a cada línea, es decir, hacia dónde van, en qué dirección avanzan, qué se conecta con qué. Eso es. Karina, no sé cómo voy con el tiempo, si me alcanza para mostrar algunos ejemplos. Sí, profesor, le quedan un par de minutos. Perfecto. Bueno, ejemplos de cosas que hemos hecho. Aquí esto les puede interesar porque es muy importante, por ejemplo, para las humedales del norte. Usando aquí Sentinel-2 y WorldView 3, que les mostré ese tipo de datos, hicimos un monitoreo de cómo cambia la humedad de un humedal, la humedad del suelo de un humedal altoandino. Y claramente se puede monitorear, usando imágenes satelitales, se puede ver el estado hídrico de un humedal en el tiempo. El desierto, hace muchos años atrás, me preguntaron si podíamos hacer una estimación de cuánta biomasa, cuánta materia vegetal en términos de carbono había en el desierto de Atacama. Bueno, lo hicimos. Hicimos con imágenes satelitales y muestreos de terreno y calculamos que en la región de Tarapacá hay más o menos 4 millones de toneladas de carbono. Ahí está, y si se fijan, aquí está la Pampa del Tamarugal. Nuestro modelo predijo bastante bien la acumulación de carbono en la Pampa y en los valles que están regados. Cosas con fauna. También nos preguntaron hace harto tiempo cuántos suris habían en la región de Arica y Parinacota. Nosotros hicimos un muestreo y con geoestadística, más algunas variables ambientales, hicimos un modelo para determinar el tamaño poblacional del suri en el altiplano. Monitoreo de incendios forestales, el incendio de las máquinas cerca de Constitución. Entonces no solamente lo podemos ver, lo podemos mapear, podemos hacer un cálculo de cuánto es la severidad, es decir, qué tanto se afectó el suelo y la vegetación en toda la superficie del incendio, que no fue igual. Para eso usamos algunos índices que usan la región del infrarrojo cercano, del infrarrojo de onda corta y infrarrojo termal. Esto también es interesante porque cuando nosotros vemos un cierto paisaje, esto es una zona forestal, estas son plantaciones de eucalipto, hay bosque nativo, hay pino, pero si usamos LIDAR, ese sensor activo que yo les mostraba, puedo obtener
el suelo desnudo, puedo sacar la vegetación con un procesamiento de la nube de punto y dejar el suelo desnudo. Y fue bien interesante porque aparecieron debajo de los pinos y de los eucaliptos caminos y senderos que no sabíamos que existían. Y esto se hace con la tecnología LIDAR, que es capaz de atravesar la vegetación. Y por otro lado, podemos hacer lo contrario, podemos eliminar la topografía y dejar toda la vegetación como si estuviera en un terreno absolutamente plano. Entonces podemos evaluar muy bien la altura y la biomasa que hay sobre ese suelo. Así que esas son algunas muy seleccionadas aplicaciones y ejemplos de lo que se puede hacer con percepción remota y análisis geoespacial para el monitoreo del medio ambiente. Así que muchas gracias. Muchas gracias, doctor Hernández. Agradecemos su presentación y por introducirnos en el mundo de los datos espaciales y las tecnologías de la información geográfica para el análisis del medio ambiente. Previo a pasar a la siguiente exposición, les recuerdo que pueden realizar sus consultas por escrito en la caja de preguntas y respuestas, las que serán respondidas al final de las exposiciones. Ahora es el turno de exponer del doctor Marcel Tesa Manríquez, quien nos preparó la ponencia titulada Institucionalidad y Gobernanza Ambiental, una mirada desde el Ministerio de Ciencias. Respecto a la trayectoria académica y experiencia del expositor, ya se refirió ampliamente nuestra ministra presidenta, así es que, doctor, puede iniciar su presentación. Ya, voy a tratar de, a ver, ahí está. ¿Se ve correctamente? Sí, profesor. Ya, perfecto. Bueno, yo voy a llevarlos a una dimensión que es distinta, es la dimensión de la política pública. Partamos de la base de que la política pública es, en rigor, el conjunto de acciones que el Estado desarrolla para enfrentar problemáticas que son relevantes en algún momento para la sociedad. Esas dinámicas van cambiando en el tiempo y el Estado, lo público, van generando soporte para efectos de enfrentar esa realidad. Y la política pública, y es lo interesante, y es lo que muchas veces se olvida, tiene, desde el punto de vista práctico, dos grandes dimensiones. Hay una dimensión material, la dimensión de las obras, el puente que construimos, la silla que compramos, la escuela que levantamos, etc. Y también la dimensión simbólica, es decir, aquellos relatos que construimos frente a las cosas. Hoy día, por ejemplo, hablamos mucho de medio ambiente. Estamos hablando bastante de cambio climático. No tenemos todavía plenos consensos frente a estos temas, pero son dimensiones, son temáticas que hemos relevado como sociedad a un carácter de temáticas importantes y trascendentes. No muchas veces hacemos cosas en torno a eso, pero sí decimos mucho, construimos relatos, y esa dimensión, que es la dimensión simbólica, también es un elemento clave desde la perspectiva de la comprensión de la política pública. Entonces, lo reitero, convengamos que la política pública es lo que hacemos materialmente, pero también lo que decimos, las cosas que representamos. Cuando un presidente o una presidenta de la República hacen un gesto simbólico, por ejemplo, que la primera actividad es plantar un árbol, bueno, ahí la dimensión material de la política es menos relevante, pero la dimensión simbólica es muy trascendente. Entonces yo quiero llevarlos a un plano que es el plano de la reflexión, del debate sobre política pública, frente a un tema, que es el tema del medio ambiente, en particular de cambio climático, que a diferencia de cómo se concebían los temas en el pasado, es decir, de manera sectorial, hoy día estos temas pareciesen demandar una acción mucho más global, más intersectorial de la política pública. Es decir, no basta solo con tener un conjunto de acciones en un Ministerio de Medio Ambiente, sino que necesitamos un conjunto de entrecruzamientos del conjunto del Estado y en muchos casos de relaciones público-privadas
de mayor calidad para efectos de abordar estos grandes desafíos. Y yo les quiero contar, para efectos de ilustrar, cómo un ministerio como el nuestro, que es un ministerio joven, nacido en 2019, 2020, enfrenta el conjunto de requerimientos, de exigencias, de demandas que están vinculadas al tema de medio ambiente y en particular, lo reitero, cambio climático. Primero quiero hacer un pequeño recuerdo de nuestro marco normativo. Nuestro marco normativo pone el acento en la dimensión que es clave, es decir, la dimensión del conocimiento. Y ahí ustedes lo verán, se cita, en el ejercicio de sus funciones, el Ministerio promoverá que el conocimiento y la innovación de base científico-tecnológica enriquezcan los procesos de formulación e implementación de políticas públicas, fomentando la coordinación y colaboración interministerial e interregional, el desarrollo de iniciativas conjuntas dentro del sector público y la cooperación público-privada. Así también se señala que las políticas, lo que hemos mencionado anteriormente, planes, programas, normas, acciones y demás instrumentos que se dicten o ejecuten en el marco de la presente ley se inspirarán por los siguientes principios científicos. Es decir, los instrumentos y las medidas de mitigación, aquí ya nos referimos fundamentalmente a la ley marco, o adaptación para enfrentar de la mejor información científica disponible. Es deber del Estado fortalecer la interfaz entre la ciencia y las políticas para ayudar de manera óptima a la toma de decisiones y a la implementación de estrategias relevantes a largo plazo, incluida la predicción de riesgo. Bueno, ¿qué es el elemento que yo quiero destacar acá? Y es que ya se relevaba y destacaba en la presentación anterior. Dijimos que la política pública tiene una dimensión que es de naturaleza material y otra que es de dimensión simbólica. Y aquí tenemos que decir que en general en la política pública intervienen un conjunto de actores. Hay actores que tienen intereses medioambientales, por ejemplo los movimientos medioambientalistas. Hay actores que tienen intereses desde la perspectiva productiva o económica. Hay actores que tienen intereses desde la perspectiva de la defensa de la dimensión territorial. Hay actores que tienen intereses desde la perspectiva de cómo el medio ambiente es eventualmente vinculado también al tema de construcción identitaria. Y lo que se le exige a un ministerio como el Ministerio de Ciencia es poner la variable científica, es decir, poner la variable de la evidencia, que no es la variable de lo productivo, que no es la variable necesariamente de lo cultural, de lo identitario, sino fundamentalmente de la evidencia. Para entender esto les pongo un ejemplo. Si ustedes han seguido activamente las noticias nacionales, verán como hay también un debate muy importante frente al tema del litio. Bueno, en relación al tema del litio, hay intereses que son de naturaleza económica. ¿Quién lo produce? ¿Quién lo financia? ¿Quién lo administra? ¿Qué royalty podemos sacar? Etcétera. Y hay un acercamiento, que es el que le corresponde al Ministerio de Ciencia, que tiene que ver no con esa dimensión económica, sino fundamentalmente la dimensión de la ciencia, es decir, cómo aprovechamos un recurso para efectos de profundizar en su observación, análisis, uso, y cómo también a través del conocimiento generamos una red que permita que el tema no solo sea el producto, sino también la sociedad que lo soporta, las implicancias medioambientales, nuevas posibilidades a partir del litio, en fin. Y por lo tanto, lo quiero destacar porque soy convencido que fundamentalmente en estas materias el tema del conocimiento, el tema de la evidencia, es una dimensión clave para efectos de tener buenas políticas públicas y fundamentalmente de tener políticas públicas que salgan de lo estrictamente sectorial para generar abordajes integrales frente a problemas que son de naturaleza integral.
Esto no es para marearlos, sino fundamentalmente mostrarles cómo la agenda de cambio climático y sostenibilidad que puede tener un ministerio técnico y pequeño como el nuestro se nutre hoy día de variantes que son muy complejas. Hay un conjunto de requerimientos que son de naturaleza internacional, ustedes lo ven ahí, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, Escazú, la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, la Convención para la Biodiversidad. Hay también regulaciones que son o institucionales o normativas. Estamos hablando de la ley del Ministerio de Ciencia que le entrega ya ciertas responsabilidades, la estrategia de largo plazo, la ley marco de cambio climático, el programa antártico, el programa oceánico, etc. Y también hay elementos de naturaleza más programáticos, en particular en el programa presidencial del presidente Boris, se plantean desafíos en materia de transición hídrica justa. ¿Ya? Entonces, si uno hiciese así como un listado de elementos que empiezan a confluir en este debate, encontramos precisamente temas que tienen que ver con las contribuciones nacionales a los programas de Naciones Unidas, la estrategia de transferencia tecnológica de cambio climático, estrategia de formación de capacidad de cambio climático, Secretaría Técnica del Comité Científico Asesor, los repositorios científicos, ¿ah? La exposición que me precedió es muy interesante en muchos aspectos, pero quiero destacar precisamente cómo se aborda el tema de los datos. ¿Ah? Los datos constituyen hay un punto súper y extremadamente relevante. Datos que no pueden ser cualquier dato, sino que tienen que ser datos fiables, abiertos, compartidos, orientadores de política pública. Yo me refería también al programa de transición hídrica justa, programa oceánico, programa antártico, etc. En esa línea, y de manera muy esquemática, tratando de seguir la lógica de lo que les he planteado, uno podría preguntarse, bueno, ¿cuáles son las áreas clave del marco normativo de la Ley 21.455 para el Ministerio de Ciencia? Y aquí me quiero referir, lo reitero, de manera ordenada, a aquellos elementos que tienen que ver con institucionalidad para el cambio climático, aquellos elementos que tienen que ver con, más precisamente, instrumentos de gestión del cambio climático. Por otro lado, medios de implementación de la estrategia climática de largo plazo, como es llamada, y también de lo que nosotros denominamos un Sistema Nacional de Acceso a la Información sobre Cambio Climático y Participación Ciudadana, y que se expresa en el caso de los esfuerzos del Ministerio de Ciencia en la construcción de un repositorio sobre datos científicos en este tema, que es un proyecto que estamos llevando a cabo. En materia de institucionalidad para el cambio climático, ahí está puesto con el cuadradito o el logo del ministerio, aquellos a los cuales hay algún nivel de participación. Recordemos que hay órganos de naturaleza nacional, me refiero fundamentalmente al Consejo de Ministros para la Sustentabilidad y el Cambio Climático, a partir de la modificación de la ley 19.300, el Ministerio de Ciencia debe involucrarse en este consejo. Nos referimos también al Comité Científico Asesor de Cambio Climático. Aquí el Ministerio de Ciencia tiene la Secretaría Técnica. En el ámbito regional hay coordinaciones que también se dan a través de las secretarías regionales ministeriales. Y hay otra dimensión que no la tenemos que olvidar, dado que es una dimensión muy relevante hoy día, es la de los organismos colaboradores, que en este caso se materializa a través de la existencia de un equipo técnico interministerial para el cambio climático y de comités regionales para el cambio climático. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? De que el tema, ya en términos de su institucionalidad, muestra la importancia de la acción intersectorial.
La intersectorialidad es mucho más, o debiese ser mucho más que la colaboración en materia de política pública. La colaboración es dos ministerios se ayudan y se ponen de acuerdo para hacer algo, un programa específico, una acción puntual. La intersectorialidad, fundamentalmente en su dimensión de mancomunidad, se refiere a la capacidad de interactuar de manera conjunta para efectos de abordar el conjunto o lo que se llama el ciclo de la política pública. Pensar un tema, planificar un programa, una acción, presupuestar conjuntamente, aplicar conjuntamente desde distintas dimensiones, evaluar de manera conjunta, etc. Entonces, me parece muy, muy significativo y es lo que quiero reforzar en esta exposición, que la institucionalidad ya muestra de que este no es un desafío sectorial, o sea, no es un desafío que pueda limitarse estrictamente a un ministerio, como es el Ministerio de Medio Ambiente, sino que es un desafío que requiere el despliegue de una acción, diría, mucho más común, mucho más colectiva, entre distintos ministerios y servicios del Estado. Y no solo eso, sino también en su dimensión de lo que se denomina habitualmente multiescalar, es decir, la regional, nacional, comunal. Hago un énfasis en relación al tema de lo regional y lo local, porque precisamente son dimensiones que hoy día han cobrado un valor muy importante. Y hoy día es mucho más difícil, como sí sucedía en el pasado, pensar en políticas públicas que no reconozcan características, especificidades y realidades de los ámbitos territoriales más pequeños. En materia de instrumentos, ¿eh?, de gestión del cambio climático, yo diría que vamos muy en la misma línea. Entonces, uno podría identificar a nivel nacional lo que se denomina la estrategia climática de largo plazo, la contribución determinada a nivel nacional, que son fundamentalmente los compromisos de disminución de gases de efecto invernadero, los planes sectoriales de mitigación del cambio climático y también los planes sectoriales de adaptación al cambio climático. A nivel regional, encontramos habitualmente los planes regionales o de acción regional de cambio climático, y a nivel local los planes de acción comunal de cambio climático, los planes estratégicos de recursos hídricos en cuenca. Esto, me imagino que es una preocupación que salta inmediatamente, esto de la perspectiva del papel, ¿no? Esto de la perspectiva del diseño, porque no todos los territorios, sea a nivel regional o sea a nivel local, responden con la misma capacidad. Otra forma de pensar el problema y la implicancia fundamentalmente intersectorial del desafío se refiere a las estrategias, es decir, a los medios de implementación. Y ahí vamos a hacer ya un link con lo que se exponía anteriormente, y es que la estrategia establece áreas, ¿no? Hay un área que tiene que ver con desarrollo y transferencia tecnológica, hay otra área que tiene que ver con formación de capacidades, y hay otra área que tiene que ver fundamentalmente con financiamiento. En el caso del Ministerio de Ciencia, la ley lo que establece es que tiene responsabilidades, tanto en el ámbito de la formación de capacidades. Cuando hablamos de formación de capacidades nos referimos a lo que ustedes están viendo ahí: investigación en materia de cambio climático, educación para la ciudadanía y medio ambiente, creación y fortalecimiento de las capacidades nacionales, regionales y locales para la gestión del cambio climático, intercambio de experiencias, en fin. Y ahí, sobre todo el Ministerio de Educación tiene un rol que es muy importante. Pero hay un área que es el de desarrollo y transferencia tecnológica,
donde nuestro ministerio tiene obviamente un rol clave, y que tiene que ver sobre todo con el tema de diagnósticos, y no cualquier diagnóstico, sino aquellos que relevan barreras para efectos del despliegue de una acción de política pública mucho más concertada. Yo después les voy a mostrar un estudio que muestra cuáles son esos estudios, lo que estamos llevando a cabo sobre todo este año y pensamos hacer el próximo año, y qué lógica tienen, que es lo que quiero relevar. Pero sigo y continúo diciendo que en materia de desarrollo y transferencia tecnológica tenemos el tema del diagnóstico y barrera, los repertorios de cuáles son las tecnologías disponibles, las redes, el fortalecimiento de centros de I+D+I. Ustedes saben que a partir de nuestra agencia ANID hay financiamiento para el desarrollo de centros, que es una experiencia que lleva muchos años en nuestro país, soluciones innovadoras y nuevas tecnologías, recomendaciones al sector privado y el Estado, alineamientos para la investigación y la observación. Además, y esta es otra dimensión importante que nunca se nos puede olvidar, el Sistema Nacional de Acceso a la Información sobre Cambio Climático establece ciertos requerimientos de la perspectiva de la participación ciudadana. Y aquí volvemos también al tema de datos. El Sistema Nacional de Acceso a la Información debiese fundarse en un inventario de lo que se llama los GEI, gases de efecto invernadero, de análisis de prospectiva, de sistemas de certificación, de plataformas de adaptación climática, y por eso está ahí el logo ministerial, de lo que se denomina un repositorio científico de cambio climático, que es lo que estamos tratando de estructurar y de organizar en nuestro ministerio, y en particular en la división que me ha correspondido dirigir, ¿no? durante este tiempo. Además de estos aspectos, tenemos también otras áreas que son claves, pero que ya están más ligadas a compromisos gubernamentales, sobre todo a nivel de lo que se denomina la transición hídrica justa, que es, ahí yo se los expreso, cambiar la forma como gestionamos el agua en Chile para satisfacer las necesidades de las personas, la naturaleza y las actividades económicas en la actualidad y para también las futuras generaciones. Hay varios ejes temáticos: consumo humano resiliente, infraestructura multipropósito para la transición hídrica. Ahí hay una entrada desde el mundo del conocimiento de nuestro ministerio, el tema de la institucionalidad hídrica. Ahí van a ver ustedes en las siglas cuáles son los ministerios tutelares de este tema. Resguardo de los ecosistemas, derecho humano al agua y saneamiento, seguridad y soberanía alimentaria, institucionalidad de cuencas. Pero también hay ejes transversales. Y los ejes transversales, hay uno que se asocia también a la responsabilidad del ministerio, que es un eje de información e investigación. O sea, nos corresponde también en la línea de los desafíos en materia de transición hídrica justa, proveer de información. Yo creo que la conexión entre las dos presentaciones que ustedes están viendo es cómo los datos sirven a un propósito específico y cómo se pone en valor el tema de los datos y de la evidencia. En la misma línea de transición hídrica justa, señalarles que hay una agenda inmediata en materia de gobernanza. ¿Dónde estamos en esa agenda? La parte o el vaso medio lleno es que hay más de 40 instituciones a cargo de distintas tareas de la gestión del agua, eso sí, con muy poca coordinación entre sí. Vuelvo a la idea principal de que para que uno pueda hablar adecuadamente de intersectorialidad, esto implica ir más allá de la estricta colaboración. La intersectorialidad
implica una combinación de esfuerzos permanentes en el conjunto del ciclo de la política pública. La parte menos llena del vaso es que falta participación en las decisiones y en la gestión integrada de los recursos hídricos. Y lo otro que lo entenderán aquellos que tienen un acercamiento más técnico, es que en materia de cuencas, la cuenca todavía no es conceptualizada como un territorio, ¿ah? Para efecto de tomar decisiones de política pública sobre el tema del agua. Entonces, las dimensiones a evaluar son otras y las cuencas en la práctica son más bien elementos que acompañan esas decisiones primordiales. En materia de gestión integrada de cuencas hay responsabilidades del Ministerio de Ciencia en lo que es un proyecto de ley y los consejos de cuenca por región, que obviamente funcionan fundamentalmente a partir de los esfuerzos que cada región despliega de manera muy asimétrica. Para ir terminando, y para respetar los tiempos que nos dimos, contarles de algunos desafíos que uno podría plantear en estos temas. Lo primero es la importancia, sea este o sea otros temas emergentes de política pública, de hacer una gestión de naturaleza más transversal, multinivel y multisector. Es decir, de concebir la política ambiental como una política de carácter no sectorial, no es la política que le pertenece al Ministerio de Medio Ambiente. ¿Ah? Ese no es el tema. Segundo es canalizar la mejor evidencia científica. Tenemos herramientas y algo de experiencia en materia de sistematización y contextualización, pero no de gestionarla para su aplicación en el diseño y monitoreo de políticas. Hemos generado evidencia. Por ejemplo, nosotros acá manejamos, en particular desde nuestra división, los datos COVID. Tenemos mucho dato, tenemos mucha evidencia, pero todavía no es fácil hacer un uso adecuado de esa evidencia para efectos de orientar decisiones en materia de política pública. Otro aspecto importante es identificar y priorizar brechas de conocimiento, que es un poco la preocupación que nosotros tenemos a nivel ministerial. Y por último, la importancia, antepenúltimo más bien, la importancia de poder incorporar ciertos estándares que nos hemos dado como país, los estándares de Escazú. Es decir, exigencias de democracia ambiental que tienen que ver con participación, transparencia, información ciudadana, información que tiene que ser clara, completa, oportuna. Y también la importancia de gestionar las restricciones sin perder la mirada estratégica. Es decir, toda política pública no puede ser pensada ni aplicada en un contexto de laboratorio. Es decir, en un laboratorio tengo controlada la temperatura, tengo controlada la luminosidad, la presión ambiental. Yo sé que si bajo esas condiciones yo tomo un lápiz, lo tiro, o sea, lo lanzo al piso, va a caer, dada la distancia a cierta velocidad, en fin, porque hay condiciones de laboratorio. Las sociedades no funcionan bajo lógicas de laboratorio. Yo creo que Chile es una buena evidencia de eso. O sea, hay constantemente cosas que nos sorprenden. Y de ahí y eso sucede fundamentalmente porque hay actores. Vuelvo a la idea anterior. Hay actores de naturaleza económico, hay actores institucionales, hay actores de movimientos sociales, y tiene que haber actores, y es un poco la responsabilidad y el mensaje que quiero compartir hoy día con ustedes, que son actores institucionales desde el mundo del conocimiento, que tienen que no reemplazar a los otros actores, sino constituirse un actor que entregue evidencia para efectos de tomar decisiones adecuadas en materia de política pública. Y termino mostrándoles una lámina a partir de esas preocupaciones, cuáles son ciertos estudios que
que estamos llevando a cabo, que queremos llevar a cabo en 2024. Esto en materia de investigación para el desarrollo, innovación, emprendimiento, algunos en materia de asesoramiento científico. Desde el Ministerio de Ciencia funciona la Secretaría Ejecutiva del Comité Científico, que ve temas de cambio climático. Por lo tanto, ese esfuerzo implica poner el conocimiento de los científicos al servicio de manera coordinada, en materia de formación de capacidades, información y datos, etc. De esa forma, he querido mostrarles un panorama para poner, lo reitero, el acento en una dimensión distinta, que es precisamente el acento de la política pública, y sobre todo haciendo reflexiones de qué características pensamos nosotros debiese tener esa política pública para enfrentar desafíos como los desafíos de los cuales estamos hablando, y también para efectos de plantear una cierta hoja de ruta de cómo Estado y sociedad debiésemos ir avanzando al futuro. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Tesa, por su exposición acerca del rol del Ministerio de Ciencia en la gobernanza del cambio climático y muy especialmente por sus reflexiones en cuanto a los desafíos que implican las brechas de conocimiento que hoy existen. A continuación, vamos a empezar con las preguntas, las rondas de preguntas. Los asistentes ya han participado activamente, dejándonos sus consultas para los expositores. Así es que vamos a empezar con el doctor Hernández, que tiene varias preguntas. La primera de ellas dice, doctor Hernández, ¿existe algún tipo de desarrollo que permita la identificación y clasificación del tipo de contaminantes en el mar? Sí, sí existe. No es mi especialidad, obviamente yo trabajo en tierra, digamos, con bosque, pero sí existe un gran desarrollo de productos y aplicaciones marinas. De hecho, estaba mirando, si puedo compartir un segundo. De hecho, hay un libro al respecto, que no es muy antiguo, del 2018, de detección y monitoreo de contaminación marina usando. Y ahí, si alguien está interesado, le puede sacar ahí en pantallazo mientras tanto. Y además hay un montón de productos MODIS, que también, esto es gratuito. MODIS es un satélite de la NASA también que tiene píxeles más grandes, de 250 por 250 metros, y tiene un conjunto de productos de monitoreo para tierra, pero también tiene un conjunto importante de productos para el monitoreo de océano. Por ejemplo, aquí está la temperatura superficial del mar, está también el producto asociado a la productividad primaria neta, como la clorofila A, etcétera, etcétera. Entonces, la gente que está interesada en productos marinos, desde la teledetección, hay bastante. No es mi área, pero sí hay bastante. Muchas gracias, doctor Hernández, por su respuesta. Para el profesor Tesa, Cecilia Gasic pregunta, ¿cómo se ejecuta la coordinación interministerial e interregional? ¿Cómo promueven que la ciencia que financian se aplique a las problemáticas del país? Está muteado, profesor. Perdón. Ahora sí. Fundamentalmente a través de la acción de nuestros comités. La institucionalidad en varios aspectos se implementa a través de los comités. Por ejemplo, nuestro ministerio coordina un comité que es clave, que es el comité CTCI, el Comité de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, donde participa el Ministerio de Ciencia, lo dirige el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Economía. A través de ese ministerio lo que nos interesa es, ante todo, poder coordinar la acción presupuestaria en temas de despliegue CTCI. Hay un esfuerzo muy importante hoy día también que tiene que ver con financiamientos de acciones para el desarrollo productivo sostenible.
También hay un comité en esa línea que es coordinado por el Ministerio de Economía, con participación de Corfo y de varios ministerios más, y ahí el aporte fundamental de nuestro ministerio es reforzar uno de los pilares que es el pilar del conocimiento. Es decir, pongo el ejemplo del Programa de Desarrollo Productivo Sostenible, porque es un programa de naturaleza fundamentalmente productiva y en algunas dimensiones industrial, y el rol del Ministerio de Ciencia es nutrirlo de una base de conocimiento que no que lo saque de su rol productivo, sino que fundamentalmente aumente la capacidad de despliegue. Puesto que sabemos que los problemas productivos que no son entendidos desde la lógica de problemas de sociedad van a tener los efectos complejos que hemos visto permanentemente. O sea, industria salmonera, industria forestal, en fin. Entonces, tratando de responder a la pregunta, la acción se da sobre todo a nivel de los comités. Yo les mostré ahí muy someramente cómo funciona sobre todo los consejos, el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad del Cambio Climático, el Comité Científico Asesor en materia de cambio climático. Hay instancias regionales, hay instancias locales, y en esas instancias, en particular, lo que le corresponde al Ministerio de Ciencia es colaborar con la evidencia. Muchas gracias, doctor Tesa. Profesor Hernández tiene otra pregunta. Dice así: ¿los software utilizados para la realización de modelos y entrenamientos son privados? ¿Cuáles son los más utilizados? ¿Y qué opina usted sobre los open source? Está muteado, profesor. La pregunta es muy pertinente, de hecho, y estoy directamente involucrado porque desde hace más o menos 10 años, o 12 casi, por lo menos en mi facultad y ahora en casi toda la Universidad de Chile, yo promuevo el uso de free software, que es el movimiento social, y open source, que es la metodología de trabajo. Esos software se llaman FOSS, Free Open Source Software. Y la idea es que se invierta esfuerzo y recursos en capacitar a las personas más que en pagar licencias. No es que esté en contra de los software pagados, pero me parece, no me quiero meter en política, pero me parece que como universidad pública no deberíamos pagar licencias a empresas extranjeras, digamos, habiendo, sobre todo en el ámbito geoespacial, software de igual calidad, con colaboración gratuita. Un ejemplo de ese software es QGIS, que nosotros ahora lo adoptamos, es muy potente. Pero también hay otras plataformas, nosotros usamos mucho RProject y ahora muchísimo Python. Si alguien realmente quiere trabajar con estas tecnologías, lamentablemente hay que saber programar un poco y usar Python o JavaScript. Hay una aplicación que usamos mucho de Google que se llama Google Earth Engine. No confundir con Google Earth, que es la que nosotros usamos para ver los mapas. Esto se llama Engine, Google Earth Engine, como motor de Google Earth. Y ahí se puede tener acceso a toda la colección de Landsat, a toda la colección de Sentinel, a todos los datos que son públicos en el mundo de percepción remota sin necesidad de bajarlos al computador. Solo hay que aprender a programar un poco con JavaScript y está todo ese catálogo disponible y todas las herramientas de geoprocesamiento disponibles de manera gratuita. El único problema es que como usuario privado o individual, uno no puede procesar grandes cantidades de territorio. Pero sí, por ejemplo, a nivel comunal se puede. Si uno quiere acceso a una mayor capacidad, ahí hay que conversar con Google y pagar la licencia. Pero Google Earth Engine, QGIS, RProject, GRASS, Saga, todos free y open source software es lo que usamos nosotros. Muchas gracias, profesor. Tengo una pregunta que yo creo que es pertinente para ambos. Yo quisiera complementar Adelante, profesor. lo que estaba planteando Jaime, porque es muy relevante, contando que, por ejemplo, desde el Ministerio de Ciencia nosotros tenemos una línea que es el financiamiento de los
ITP, Institutos Tecnológicos Públicos. Y lo hacemos, por ejemplo, con el SAF, el Servicio Aerofotogramétrico, y precisamente nuestro interés es no solo traspasarle, en este caso, dineros a la FACH para el mejoramiento de sus equipos, sino velar porque esos datos contribuyan al mejoramiento de aquellas bases que van a indirectamente contribuir a mejores decisiones en materia de agricultura, control de desastres, etcétera, etcétera. Lo hacemos con el INEA, lo hacemos con el Desemergimiento, en fin, con siete institutos tecnológicos públicos. Y la lógica va precisamente en la línea de lo que plantea Jaime, es decir, poner los recursos a disposición del buen uso público, de la ampliación de posibilidades, de las externalidades de política pública adecuada. Muchas gracias. Para ambos profesores, la pregunta es la siguiente. Dentro de estos desafíos tecnológicos y geopolíticos, ¿existe algún proyecto o desafío para tener más alcance y culturización de la ciudadanía? Si bien es cierto, existen herramientas digitales, quizás el interés de la misma población es decreciente. Bueno, yo puedo partir contando la experiencia nuestra, que es la división que tenemos al lado, que es la división de ciencia y sociedad, fundamentalmente a través de dos líneas programáticas. Una es la ampliamente conocida, que es Explora, que es una línea que interviene fundamentalmente con población escolar, y lo que busca es ampliar las posibilidades de acceso al mundo de la ciencia y la tecnología. Y la otra es ciencia pública, que es trabajar el tema de la ciencia con comunidades, es decir, mejorar el vínculo entre sociedad y tecnología, conocimiento y tecnología. Sí, yo no, la verdad es que aparte de los proyectos que explora, que menciona con certeza, yo no conozco muchas iniciativas que permitan, en el fondo, traspasar este conocimiento. Y es preocupante porque al mismo tiempo la sociedad está usando mucho este tipo de tecnología sin entenderla realmente. O sea, todos los días nosotros usamos Google Maps, todos los días nosotros usamos Waze o algún tipo de georreferencia. Y no entendemos nada de lo que está pasando realmente, de dónde salen los datos, cuáles son los algoritmos, pero lo usamos. Entonces es preocupante por ese lado, pero al mismo tiempo se está usando mucho la tecnología. Hay como una especie de contradicción ahí que no me atrevería a decir cuál va a ser el resultado, pero obviamente hay un gap, hay una diferencia que hay que de alguna manera enfrentar. Muchas gracias, profesores. Doctor Hernández, una pregunta para usted en relación a su presentación. ¿Dónde se puede ver lo de la estimación del SURI en el altiplano que mencionó usted y otras aplicaciones en fauna? Sí, ese fue un proyecto que hicimos el año 2008, 2009 y lamentablemente no lo publicamos suficientemente. Entonces, si le interesa, yo le puedo mandar el informe que me escriba directamente. Lo he hecho muchas veces. Ok, muchas gracias, profesor. Para el doctor Marcel Tessa, de acuerdo a la dimensión de la democracia participativa que se encuentra en el Acuerdo de Escazú y también en las políticas matrices de la OEA, aparte del repositorio e información con respecto a temas ambientales e innovación, ¿existen otras iniciativas que pudiera comentar? Y esto tiene otra pregunta añadida, ¿cómo es posible acceder al repositorio de cambio climático? Muchas gracias. Estás muteado, creo. Sí. Yo creo que esa es una muy buena pregunta, porque precisamente es el área más débil de nuestra política. Hay que ver un poco lo que está pasando también hoy día en el segundo intento constitucional, como los mecanismos participativos y educativos
cada vez son más estrechos. Creo que ahí hay un desafío. Por nuestro lado, lo tratamos de activar fundamentalmente a través de las consultas. Pongo un ejemplo. Ya ingresamos a Contraloría el reglamento del Comité Científico Asesor. Y el reglamento del Comité Científico Asesor pasó, entre otras cosas, por una consulta. Y nos parece que, por lo menos desde nuestra perspectiva, es un buen mecanismo para recoger información, percepciones. Nos encontramos también en este momento en el proceso de actualización de la política CTCI. Corresponde actualizarla cada 4 años, y para efectos de actualizarla lo que hemos hecho también son mecanismos de consulta, mesas regionales, mesas con las universidades regionales en los territorios. Hemos tratado de desplegar ese tipo de acciones, sí, aceptando, y yo creo que esa es una crítica que siempre se hace, que todos estos mecanismos en general, sobre todo en temas que se consideran de naturaleza muy técnica, llegan a sectores muy de nicho, que son los sectores que están más bien interesados en opinar, o que son incumbentes muchas veces en estos temas. Así que yo creo que ahí hay un desafío. En materia del repositorio, estamos trabajando en este repositorio y esperamos dejarlo operativo durante este año. Son sistemas que tienen cierta complejidad desde el punto de vista técnico que yo sería incapaz de explicar, dada mi naturaleza profesional, que viene del ámbito de las ciencias sociales, pero hay un buen equipo de analistas que están trabajando en eso, y apenas lo tengamos en línea, obviamente va a tener la más amplia difusión. Para ir cerrando ya, les quiero pedir si es que ustedes quisieran complementar algo o decir algo, o complementar algo respecto de sus exposiciones, o añadir algo más a lo que ya se ha conversado en esta sesión del coloquio. Yo simplemente reforzar la idea, que es lo que quiero transmitir, de que las políticas públicas en general hoy día no pueden ser concebidas ni implementadas ni observadas como eran las políticas públicas hace 50 o 60 años atrás. Había un contexto que explica por qué las políticas públicas eran estructuradas de manera nacional, jerarquizadas, sin procesos deliberativos, con muy poca consideración de los contextos territoriales, pero la sociedad ha avanzado, y en esa línea es clave que nuevas expectativas que tienen que ver con abordajes integrales de la política pública, mecanismos de participación, mecanismos de deliberación, sean debidamente incorporados. Y nos parece, como ministerio, y por eso el ejemplo de la exposición, de que el tema de medio ambiente, o en particular el tema de cambio climático, es un buen ejemplo para movilizarnos en esa línea. Sí, bueno, yo quisiera tal vez hacer una reflexión respecto del uso de la tecnología, como dije anteriormente, está presente y omnipresente hoy día en nuestra vida diaria. Y en términos medioambientales, es fundamental contar con un sistema, ojalá en tiempo real, para monitorear y detectar cambios, ya sea para tomar las decisiones correctas de gestión sostenible, o para sancionar a quien haya que sancionar, digamos, y no tener que sufrir las consecuencias sin volver atrás. Y desde ese punto de vista, yo creo que no invertimos lo suficiente en el desarrollo de tecnología. La importamos y la usamos así sin entenderla bien. Y yo creo que ahí también, como país y desde los ministerios, tal vez habría que
habría que incluir. De hecho, hay muchos temas hoy día de investigación que están atrasados. De hecho, las divisiones que tenemos son como de hace 40 años y ni siquiera hemos agregado algunos ítems que son hoy día interesantes de agregar. Entonces, yo creo que también ahí hay un trabajo y no he escuchado realmente una buena política respecto de cómo hacer que la tecnología parta desde abajo y que la entendamos, no solamente que seamos usuarios ciegos, usuarios ignorantes de lo que está pasando detrás, sino cómo entenderla un poco mejor para sacarle mejor provecho. Y es fundamental en un país tan grande como este, donde gran parte del territorio es inaccesible y no podemos ir a verlo, es fundamental el uso de esta tecnología. Muchas gracias, profesores. Les agradecemos nuevamente sus exposiciones y la disposición y generosidad que han tenido en compartir sus trabajos y sus experiencias también. Y también le agradecemos a los asistentes que con sus preguntas y comentarios colaboraron en enriquecer el debate y profundizar algunos elementos relevantes. Para finalizar, invitamos a la ministra presidenta para que nos dé unas palabras de cierre. Sí, perdón. Estamos todos, ¿no es cierto?, en nuestras oficinas realizando a su vez a lo mejor varios trabajos. Una de las cosas que pasa con los temas que son a través de los sistemas digitales. Yo solamente decirles que en general las conclusiones que hacen, ¿no es cierto?, aquí los dos académicos expertos no puedo estar más de acuerdo con ellos. En el caso del profesor Hernández, es cierto, la tecnología la usamos todos los días y la entendemos poco. A la mayoría le gusta porque es funcional, porque es rápida, porque es aterritorial, que es una gran ventaja precisamente que tiene, por ejemplo, en los sistemas digitales. La aterritorialidad es una ventaja y la inmediatez es otra ventaja, pero entendemos poco cómo se llega a construir a ello y cómo también en algún momento puede afectar, ¿no es cierto?, de manera directa, aspectos tan importantes como son, por ejemplo, nuestro lenguaje, nuestra oralidad, nuestra empatía, nuestra expresión. Tiene también su lado B. Tiene un lado útil y tiene un lado B para las carreras que somos más del área de las ciencias sociales, ¿sí? Pasa un poco eso. Y en el caso de el profesor Tesa, también tiene razón en que el sistema, ¿no es cierto?, de generar participación, políticas públicas asociadas a conocimiento, desarrollo, innovación, ha ido cambiando y la participación ciudadana ha pasado a ser un elemento importante, tanto así que en el área que nosotros nos toca trabajar todos los días, a partir del convenio de Escazú, y esto es algo que declaró no hace muchos meses en un oficio del Servicio de Evaluación Ambiental, cambió su paradigma y desarrolló el concepto de el derecho humano de participación ciudadana. Falta, por cierto, digamos, introducir buenas prácticas, sistemas de autorregulación y que pasan al final del día por conocimiento de tecnología, por un mejor conocimiento y bajada de las políticas públicas, y también por un tema de recurso humano y recurso económico, que es siempre escaso. Así que yo nada más agradecerle, decirle que me siento absolutamente identificada con lo que ustedes han referido. En el caso del profesor Hernández, a lo mejor es como se llama un menos que tenemos muchos de los profesionales del área de las ciencias sociales, los abogados, todas estas herramientas que ustedes postulan y ¿no es cierto? Y la tecnología es algo que no está en nuestras carreras en el día a día. Entonces, trabajar en ello o con especialistas en ello es un desafío en el día a día en el tribunal. Entender ese lenguaje y cómo se llama y cuál es el norte de ello. Y en el caso de la política pública también es un tema para nosotros, porque las personas muchas veces entienden que nosotros debiéramos resolver determinadas causas desde, por ejemplo, una mirada a lo mejor socioambiental o sociocultural. Y cuando está creada la norma en materia ambiental, a lo menos la ley que nos rige a nosotros no le pone ese concepto. Y llegamos a ciertos servicios solos por convenios y vemos la riqueza que tienen de experiencia, pero pocas veces se nos pregunta, por ejemplo, por una mejor política pública, social o mejor a medio ambiente. Entonces esto es bien paradojal, porque tenemos que aplicar normas y finalmente resolver, que es la obligación que tiene un tribunal,
sin necesariamente tener alguna injerencia muchas veces. Así que 1.000.000 de gracias a todos ¿cómo se llaman? Los oyentes, ¿no es cierto?, del otro lado en esta modalidad sincrónica. Como siempre, sus preguntas son recogidas por el área de la unidad de estudio y después se le mandan a los profesores, y los profesores obviamente dentro de los expositores, dentro de su espacio, no pocas veces se dan, ¿no es cierto?, efectivamente el tiempo para poder contestar a cómo se llaman ustedes. Así que 1.000.000 de gracias nuevamente. Gracias por la invitación. Muchas gracias, ministra. Los dejamos invitados a nuestro tercer coloquio sobre medio ambiente y acuerdo de Escazú, que se realizará el próximo 20 de julio a las 16 horas, cuyo enlace de conexión les será remitido vía correo electrónico a las personas que están inscritas, y a quienes no se han inscrito aún, los invitamos a hacerlo en nuestro sitio web www.unota.cl. Les recordamos que las personas que participen en 3 o más coloquios podrán solicitar su certificación al correo electrónico unidad.estudios@unota.cl. Y con estas indicaciones damos por finalizado el coloquio sobre medio ambiente y nuevas tecnologías. Muchas gracias por su atención y muy buenas tardes. Perdón, solo un minuto, a propósito de esto, ¿no es cierto?, de aplicaciones, tecnologías, políticas públicas. A lo mejor se nos olvidaba indicar que nosotros como tribunal, dentro de nuestros pocos medios que tenemos en términos sobre todo de recursos humanos, somos un equipo de 20 personas. Ese es el equipo que somos nosotros para cubrir desde Arica, Parinacota hasta Coquimbo. Sí se hizo un esfuerzo grande en el tribunal, sobre todo para los oyentes que están del otro lado, y a lo mejor para ustedes mismos en algo que les interese como investigadores. Nosotros hace unas 2 semanas atrás lanzamos lo que denominamos, en definitiva, ¿no es cierto?, el buscador ambiental. Y el buscador ambiental, ustedes lo pueden buscar en Google tal cual, www.buscador ambiental, o pueden entrar a nuestra página web www.unota.cl o www.tribunalambiental.cl, y van a encontrar el banner que dice buscador ambiental. Ese es un esfuerzo para poder sistematizar a través de la tecnología, ¿no es cierto?, esencialmente doctrina y jurisprudencia asociada al ámbito ambiental. Uno de los principales problemas que existen en estas áreas de regulación, eléctrico, sanitario, aguas, energía, es que no hay un texto único, o ¿cómo se llama?, o condensado. Entonces esto ayuda a que algún investigador, sea del área de las ciencias sociales o sea del área de las ciencias exactas, pueda entrar a este buscador ambiental y va a encontrar una sección de doctrina con los artículos y los papers a texto completo respecto de materias ambientales, y luego también van a poder encontrar un área de jurisprudencia donde van a estar las sentencias de los 3 tribunales ambientales más la Corte Suprema, y una ficha incluso, ¿no es cierto?, tipo resumen, sintética respecto de el contenido de esas sentencias, porque además a veces el lenguaje es poco accesible. Así que es un esfuerzo del tribunal que esperamos seguir ¿no es cierto?, sacándolo adelante, y también va a haber un esfuerzo para hacer una mapoteca digital a la que esperamos meterle, ¿no es cierto?, inteligencia artificial, y que esto ayude a tener una mejor mirada de lo que es el norte de Chile hacia el interior, donde nosotros a veces tenemos que ir a zonas rurales, extremas, alejadas, apartadas, que son poco exploradas. Así que lo intentamos con los pocos medios que tenemos, pero se intenta. Si a alguno de ustedes también le interesa, a la audiencia o a los profesores, son de fuente abierta, open source, a propósito. ¿Sí? Ok, eso era. Muy amables a todos. Muchas gracias, ministra. Muy buenas tardes a todos.